Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más estar con ustedes en día miércoles, donde aprendemos de la palabra de Dios de una manera de enseñanza. Así es que, mis amados hermanos, es un gusto el poder estar aquí, es un gusto el que usted pueda vernos en esta noche, es un gusto que usted se una en esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, Nación Santa MX, donde por la gracia y la misericordia de Dios hemos podido transmitir en estos años de pandemia y que Dios nos ha ido mejorando, nos ha ido impulsando para poder avanzar. Así es que, mis amados hermanos, le pido que podamos orar en esta noche antes de iniciar esta enseñanza y que el Señor nos hable al corazón, que el Señor nos enseñe, que el Espíritu Santo esté cada uno de nosotros para que Él nos haga entender su bendita palabra. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, yo te vengo suplicando, rogando que nos ayudes a poder entender tu palabra. No solamente entenderla, sino comprender, Señor, para poderla vivir, practicarla. Señor, yo te ruego que podamos con tu Santo Espíritu el poder vivir esta palabra, Señor, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, te suplico que todos los que están, Señor, viendo este video y lo verán en el futuro, tú los seas bendiciendo abundantemente, para que cada uno de nosotros pueda entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que quieres de nosotros y cómo quieres que vayamos mejorando. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido en esta noche. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada empezamos un tema que para mí en lo particular es un tema muy amplio, es un tema que podríamos estar hablando bastante tiempo de él. Sin embargo, hay muchas cosas, hermano, que tenemos que seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas cosas que debemos de ir atendiendo y que pues solamente nos permitimos, ¿verdad?, poder aprender un poquito de esto y que cada uno en nuestras casas podamos seguir escudriñando la palabra de Dios. Así es que, retomando lo de la semana pasada, vimos en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30, solamente lo quiero mencionar como una introducción. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y resaltamos que es importante la mente. En nuestra alma tenemos varios compartimentos. Uno de ellos es la mente. La mente es con lo que maquinamos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a accionar, y que es una herramienta principal para nosotros como seres humanos para poder decidir qué es lo que vamos a hacer tanto en el presente como en el futuro. Así es que ahí vienen muchas cosas de qué hablar acerca de la mente, pero iniciamos la semana pasada que tenemos nosotros, amado hermano, que indagar qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, para poder ser purificados, poder desechar aquello que no le agrada al Señor, para poder ser limpiados y con eso poder agradar más a nuestro Dios, ya que aquel que le agrada a Dios tiene bendición, es bendito, el Señor lo bendice de grande manera porque es de su agrado. Entonces, amado hermano, el tema de hoy le puse como título la mente número 2. Así es que quiero retomar esto para ver algunos tipos de mente, que en este caso vamos a iniciar con unos tipos de mente que son equivocados, mentes que la palabra de Dios nos enseña, nos invita a que no tengamos este tipo de mentes, y lo vamos a tratar de desarrollar un poquito para que podamos nosotros de manera individual verificar si tenemos algo. No quiere decir que una mente sea completamente así, sino que sabemos por las ramas médico-biológicas que la mente puede tener varios tipos de mente, valga la expresión,
Y que eso a su vez, hermano, nosotros tenemos que verlo, notarlo y pedirle al Señor revelación para que podamos nosotros extirpar eso en nuestras vidas. Ya que al tener tipos de mente que no son correctas, podríamos tener una vida de ese tipo de mente. Ahorita me voy a explicar un poquito más. Entonces, si usted me acompaña al libro de Jeremías capítulo 17, versículo 10, estoy en la introducción, esto también lo vimos la semana pasada, y dice así: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Así es que Dios está de continuo escudriñando. Escudriñando es como escarbando, mirando qué hay dentro de nuestra mente. Entonces, al nosotros mirar esto, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos va a dar según el fruto de nuestras obras. Dijimos la semana pasada que lo que está maquinándose en la mente, eso se lleva a cabo en un accionar. Y ese accionar pues sería el fruto, ¿verdad? Es decir, como cuando alguien siembra, eso se llama, voy a poner la semilla. Entonces en este caso en la mente se está poniendo el tipo de fruto que vamos a nosotros a dar. Si tengo una semilla que es de flojera, entonces voy a tener un fruto de flojera. Si voy a poner una semilla que es de envidia, entonces voy a dar a fruto envidia. Pero eso se va germinando en la mente. De tal manera, amado hermano, que es importante que nosotros entendamos esto, porque si no, entonces, al tener una mente que no le agrada al Señor, vamos a tener un fruto equivocado y el Señor nos va a pagar de acuerdo a ese fruto. Y sabemos que Dios no nos va a dar algo bueno si tenemos un fruto malo. Entonces, esa es la parte medular que tenemos que aprender en estos días miércoles para que nosotros, mi amado hermano, podamos mejorar el cómo estamos pensando. Así es que vámonos directamente al tema de hoy y lo tengo en Marcos capítulo 8, versículo 17. Marcos capítulo 8, versículo 17. Dice así, lo tengo en la versión BPD, que si no me recuerdo es Leborate y Truso, y dice: Jesús le dio cuenta y les dijo: aquí viene esta discusión, ¿por qué no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden, ustedes tienen la mente enceguecida. Entonces, tenemos que leer completo, ¿verdad? Usted en su casa, más tarde, o el resto de la semana, usted puede leer el capítulo completo, pero yo se lo voy a resumir para fines didácticos. En este caso, Jesús les está recordando que cuando le llevaron un poco, Él lo multiplicó. Y les está diciendo a los discípulos que tienen una mente enceguecida. ¿Por qué enceguecida? Porque no se están dando cuenta que cuando se le da algo a Dios, Él lo multiplica. Que como Dios es el Dios multiplicador, hermano amado, ellos no estaban entendiendo, es decir, como estuvieran ciegos, porque no estaban visualizando quién era el Señor y qué cosas podía hacer. Entonces, mi amado hermano, una persona que tiene una mente enceguecida, una mente ciega, es aquella persona, y tengo que ser muy claro, porque cuando hablamos de estos tipos de mente que hoy vamos a exponer, que hoy vamos a aprender, va directamente al pueblo de Dios. No se está refiriendo a alguien de afuera. No, los versos que aparecen no lo está diciendo a alguien de afuera, lo está diciendo a alguien que conoce de Dios, a alguien que, vamos a ponerlo, siglo XXI, que está yendo al templo, que a lo mejor ora, que a lo mejor lee la Biblia, y eso, hermano, es escandaloso, porque cuando miramos que Jesús le dice a los discípulos, es que ustedes tienen la mente enceguecida, es que hoy por hoy hay mucha gente cristiana que va al templo, pero le ora al Señor,
pero no se da cuenta los milagros que Dios está haciendo en su vida. No se está dando cuenta quién es el Dios que estamos adorando, que estamos alabando, que estamos nosotros buscando. Entonces, hermano amado, si tenemos un tipo de mente que no estamos nosotros, ¿cómo decir esto? Captando ¿quién es el Dios que nosotros ahora adoramos y buscamos? Hermano amado, se tiene una mente enceguecida, se tiene una mente que no está viendo, una mente, hermano, que está en tinieblas de alguna manera, y que eso va a perjudicar, porque si esta persona tiene una mente enceguecida, va a tener obras de ceguera. Y al tener obras de ceguera, hermano amado, una persona invidente, yo sé que son muy hábiles, pero una persona que está en una condición de esas, hermano amado, se tarda mucho, no va a encontrar lo que es correcto. Son múltiples situaciones que en un sentido, ¿cómo decir?, de parábola, estamos viendo que son cristianos que no van a encontrar lo que quieren, no van a ver lo que Dios les está otorgando. Y eso es muy peligroso, amado hermano. Tener una mente enceguecida, el no poder ver qué Dios te está dando, porque hay tinieblas, hermano amado, se puede apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque no mire, mucha gente quiere más cosas de Dios y es bueno. Dios de hecho se molesta cuando alguien quiere algo y no le busca. Hay un versículo que a mí me parece muy exacto, un versículo que me parece muy fuerte, y Dios les dice al pueblo de Israel: ¿por qué buscan? ¿Por qué quieren ir a buscar a Baal, al Dios de Ecrón? ¿Que acaso no hay Dios en Israel? Es decir, que Dios está para conceder peticiones, para que Él nos conceda, porque por eso es Dios. Pero hermano amado, hay mucha gente que pide y pide y pide, pero no se da cuenta que Dios ya le ha dado muchas cosas, que ya le ha respondido muchas cosas, que Dios ya se ha manifestado en su vida de múltiples maneras, pero no lo nota porque tiene una mente enceguecida. Tiene ojos bien, tiene las córneas bien, tiene, hermano, la cavidad óptica extraordinaria, muy bien, el nervio óptico también, pero en su mente está enceguecida, hermano amado, no va a poder ver realmente las bendiciones de Dios, las bienaventuranzas del Señor, no va a poder ver lo que Dios le está otorgando. Y eso, hermano amado, eso frustra a la gente, llegando a la parte de apostatar. Apostatar es negar la fe, es separarse de la fe, porque no está viendo lo que Dios le está otorgando. Así es que, mi amado hermano, es un tipo de mente que tenemos que extirpar. Si tú, hermano, estás nada más viendo los problemas, pero no estás viendo lo bueno que tienes al día de hoy, hermano, podríamos tener una mente enceguecida. Vuelvo a repetir, si tú estás, es que no hay trabajo, no hay esto, pero ¿qué Dios te está dando? ¿Qué cosa el Señor te está bendiciendo? ¿Qué cosas el Señor está abriendo? ¿Qué puertas está abriendo? Mire, muchas veces los problemas Dios los pone para mostrarnos su gloria y su poder, pero mucha gente no lo nota, entonces tiene una mente enceguecida. Que el Señor nos libre de una mente enceguecida, más bien hay que valorar. Mire, mucha gente piensa que los hijos son una carga. Tiene una mente enceguecida, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, fruto del vientre. Hay gente que mira a su cónyuge como una carga, como un estorbo, cuando la Biblia dice que el que ha hallado, ¿verdad?, cónyuge, el que ha hallado a alguien con quien estar, hermano, ha hallado la gracia de Dios, porque Dios dijo al principio en el libro de Génesis: no es bueno que el humano esté solo. Yo sé que tiene que tener una individualidad,
pero hermano, es mejor un complemento, es mejor dos seres humanos maduros, dos seres humanos que están en la búsqueda del Señor, para cuando se unan, se bendigan mutuamente. Pero mucha gente piensa que el cónyuge es una carga, que es un estorbo para hacer cosas. Entonces, hermano, no tiene una mente que está en obscuridad. Y tenemos que extirparla en el nombre de Jesús. Tenemos que ir al altar del Señor ahora y decir: Señor, si te has dado cuenta o al hacer este ejercicio al día a día y te das cuenta que no estás agradeciendo lo que el Señor te ha dado, hermano, hay que pedirle que nos quite esta mente enceguecida. Acompáñame ahora a otro tipo de mente. Otro tipo de mente que está en Levítico capítulo 26, versículo 41. Levítico capítulo 26, capítulo 41. Y déjeme de ser muy directo en esto que tengo que decir. Mucha gente ocupa la palabra de Dios para, ¿cómo decir esto? Para criticar a la persona que no es pueblo de Dios, para juzgar a aquel que no es pueblo, para, ¿cómo decir? Como que invalidar o menospreciar a aquel que todavía no es pueblo de Dios. Pero déjame decirte que Dios tiene misericordia de aquel que todavía no es pueblo. Por eso mandó a su Hijo. Así como de nosotros tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque no teníamos derecho a la bendición de Jesucristo. Y por su gracia dice que Él va añadiendo a los que han de ser salvos. Es decir, que si tú estás en la búsqueda del Señor, estás avanzando en el Evangelio, estás creyendo en sus promesas, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y no por eso vamos a nosotros a menospreciar a los que están afuera y entonces de alguna manera pensar que les hacemos un favor al llevar el Evangelio. No, de ninguna manera, hermano, no. Sino que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es para todo el mundo, pero que en específico el estudiarla, el escudriñarla, es para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, se le predica a aquel que no conoce a Dios para que sea salvo y la luz le resplandezca. Pero no podemos acomodar y decir: no, es que esto es para los de afuera. No, hermano, si la palabra de Dios está diciendo que hay gente que tiene una mente tal o cual, entonces tendríamos que mirar nuestra condición. No con el fin de criticarnos y lastimarnos, sino con el fin de pedirle al Señor y con eso que traiga su gracia para que podamos cambiar. Entonces, otro tipo de mente, Levítico 26:41, Levítico 26:41, dice aquí: yo también me opondré a vosotros y os llevaré al país de vuestros enemigos. Allí vuestra mente pagana quedará humillada y pagaréis por vuestro pecado. Este versículo es tremendo, pero el capítulo 26 es mucho más tremendo, hermano. Porque el capítulo 26 del libro de Levítico, al igual que Deuteronomio, está hablando de las bendiciones y las maldiciones. ¿De qué depende tener bendiciones? De obedecer a Dios. ¿De qué depende tener maldiciones? De no obedecer a Dios. Y no es que Dios esté en su trono. Señor, discúlpame por este ejemplo, pero no es que Dios esté en su trono como un viejito cascarrabias viendo a quién molesta para maldecirlo. No, hermano, no. Si alguien tiene un concepto que Dios es una persona que nada más está viendo a quién molesta, a quién destruye, eso es un algo que no es así. Dios está para bendecir, Dios está para consolar, para librar. Pero es un hecho que hay leyes que no podemos violar. Que, vamos a poner un ejemplo, si alguien aquí en nuestro país se pasa el alto y nadie lo ve, no le pasa absolutamente nada. Si alguien, vamos a decir, ¿verdad?, roba a otra persona y no se hace una carpeta de investigación, se sale con la suya. De alguna manera, porque hay leyes que son de parte de Dios que no se pueden abrogar, no se pueden pasar por alto.
Entonces, cuando nosotros vamos leyendo Levítico capítulo 26, dice, si tú obedeces puntualmente todos estos mandamientos y estatutos, es decir, que cuando usted y yo vamos leyendo, escudriñando, escuchando lo que dice la palabra de Dios y lo ponemos por obra, es decir, lo practicamos de manera diaria. Alguien me puede decir, bueno, pero es que yo ya escuché 100 mensajes, ¿cómo practico todos a la vez? No, es que es un caminar diario. Por eso Dios muchas veces nos repite las cosas en su palabra. Por eso muchas veces volvemos a predicar un tema, tal vez no con las mismas citas, sino volviendo al mismo tema. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayamos nosotros ejercitando nuestra vida para ir poniendo por práctica. Entonces, aquel que está oyendo, estudiando, leyendo la palabra de Dios y la va practicando, se hace acreedor a bendiciones. Pero aquel que no oye la palabra, vuelvo a repetir, es para el pueblo de Dios. Aquel que no oye la palabra de Dios, aquel que no escucha la palabra de Dios, aquel que no está leyendo la palabra de Dios, aquel que está en sus propios negocios, llamémoslo así, en sus propias situaciones y no está practicando la palabra, se acarrea, hermano, es acreedor a maldiciones. Y vuelvo a repetir, no es que Dios quiera maldecir al mundo, sino que haga de cuenta que es como cuando el papá le dice al niño, es que mira, si tú sigues caminando por ahí, vas a llegar a un lugar donde no vas a poder caminar y te vas a caer. Entonces, si el niño obedece, se va a salvar de un buen golpe. Pero si el niño no obedece, se va a hacer acreedor a un buen golpe, a un buen chichón, a una buena raspada. Lo mismo sucede con las leyes, mandamientos, con la palabra de Dios. Cuando alguien le hace caso al Señor, le va bien. Pero cuando a alguien no le hace caso bien al Señor, se lleva su raspón, se lleva su golpe, se lleva, hermano, a lo mejor un llanto, ¿verdad? Porque duele. Y entonces vuelvo, no es que Dios esté ahí para maldecir, sino que depende ya de uno. Entonces, en el en el verso 41 del capítulo 26 de Levítico, dice aquí, allí vuestra mente pagana quedará humillada. ¿Por qué dice mente pagana? Porque es aquel que no obedece la palabra de Dios. Entonces todo aquel hermano cristiano, todo aquel que es cuerpo de Cristo, estoy incluyendo a los hermanos que venimos a Nación Santa y los que no, porque sé por la misericordia de Dios que hay gente que nos está viendo y a lo mejor lo va a ver en el futuro. Y todo aquel que es cuerpo de Cristo, esté en Latinoamérica, esté en Sudamérica, esté en Norteamérica, esté en Europa, en Asia, en donde sea, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, el tal o la tal es cuerpo de Cristo. Y si, hermano amado, está yendo al templo y toda la cosa, pero no está obedeciendo al Señor, le tengo una noticia, tiene una mente pagana. El problema de tener una mente pagana no es simplemente decir tiene una mente pagana. Es que dice, allí vuestra mente pagana quedará humillada. Entonces, aquel que tiene una mente pagana, que no está obedeciendo a Dios, que escucha, pero le entra por un oído y le sale por el otro, sea por la razón que sea, porque a lo mejor no le interesó esa enseñanza, porque a lo mejor se le hizo muy difícil, porque a lo mejor, no sé, el predicador no le cayó bien, porque a lo mejor, no sé, ¿verdad? Le está cansado entre el sábado y no quiere ir a las clases, no sé, sea cual sea la razón por la cual no está llevando a la práctica esto, tiene una mente pagana. Y al tener una mente pagana hay humillación. Y hermano amado, cuando se habla de humildad que viene de parte de Dios, es que alguien obedece al Señor por voluntad propia. Pero cuando se habla de humillación, es que, hermano, va a tener una buena raspada y va a quedar en ridículo. A eso se le llama la humillación. Va a quedar avergonzado. Va a quedar
¿cómo decir? Como manchado o como sucio, porque va a ser humillado. ¿Por qué? Por tener una mente pagana. Mire, muchas veces, pues tengo muchos años en el Evangelio y he escuchado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero muchas veces ¿cómo decir? El pretexto favorito, el pretexto número uno para no obedecer la palabra de Dios es, ahora que lo entienda. No, Dios no nos llama a entenderlo. Jesús les dijo claramente a los discípulos, es que mira, lo que hoy está haciendo, se lo dijo al apóstol Pedro, lo que estoy haciendo no lo entiendes hoy, lo entenderás después. Pero se tuvo que lavar los pies, es decir, tuvo que obedecer la instrucción de Jesucristo. Entonces, no, es que no lo entiendo. No, ahora que lo entienda bien, entonces ya lo hago. No, hermano, es por fe y para fe. De la misma manera, otro pretexto sería, es que eso para mí es muy difícil. Bueno, es que hay cosas que para unos son difíciles, para otros son fáciles. Pero eso no significa que estemos exentos porque nos cueste más trabajo de no hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros miramos a un Saúl, es un Saúl que tiene rebelión, es rebelde, no quiere obedecer. ¿Qué le costaba? Ser obediente. Pero vemos ahora a un David, ¿qué es lo que le cuesta? La sexualidad, eso es lo que le cuesta, y vemos que ambos practican eso que les costaba trabajo, y ambos caen, y yo pregunto, entonces, porque les costaba trabajo, ¿Dios no los juzgó? Claro, hermano. Entonces, cuando hay algo, algún tema, algún sermón, alguna prédica, en mi lectura hay algo no, es que esto está muy difícil para mí, no lo pienses de esa manera. Mejor pídele fuerza al Señor y Señor, ayúdame para poder sobrepasar, enfrentar esta situación y salir victorioso, salir adelante. Entonces, hermano amado, no pongamos pretexto. No pongamos, es que, por decir, unos pueden poner la economía, otros el trabajo, la familia. Hermano, eso no nos exenta. Exentar sinónimo, eso no nos quita la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, cuando alguien tiene una mente pagana es una mente que no es del cuerpo de Cristo. Como si estuviera el cuerpo por aquí, pero la mente por allá. Y entonces, hermano amado, queda humillado toda esa persona. Y por eso miramos a tanto cuerpo de Cristo, a tanto cristiano que no avanza en el evangelio, que está igual, que no tiene revelación, que no tiene comunión con Dios, que parece que va a un club social, hermano, por esa situación, porque como que están aquí con un pie y con un pie afuera. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada eso. Dice que a los que son tibios, dice que no lo soporta. Entonces, amado hermano, y si estamos en un lugar así en nuestra vida de tibieza, hermano, podría parecer difícil salir de ahí, pero es que no lo hacemos en nuestras fuerzas. Pablo decía, porque cuando soy débil, el Señor me ayuda. ¿Qué quiere decir débil? Cuando ya no puedo. Ahí es cuando viene la bendición de Dios, su misericordia, su gracia, su poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces, vamos a otro tipo de mente. Vamos a otro tipo de mente en esta bendita noche. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 95, versículo 10. Libro de Salmos, capítulo 95, versículo 10. Muy bien. Dice aquí, lo tengo en la versión Jerusalén, tercera edición, y dice, 40 años me asqueó esa generación. Y dije, son gente de mente desviada, que no reconocen mis caminos. Mire qué cosa tan tremenda. Vuelvo a repetir, esto era para el pueblo de Dios. Porque al decir 40 años está refiriendo al pueblo que se quedó postrado en el desierto. Es decir, eran pueblo de Dios. Porque cuando Moisés baja las leyes, en el libro de Deuteronomio, dice que empezó a decir las leyes.
Y hay una parte bien interesante porque dice que el pueblo tenía que aceptar o no aceptar. Y dice la Biblia que el pueblo aceptó y dijo, aceptamos que Jehová es nuestro Dios y que esas son sus leyes y que las vamos a obedecer. Entonces miramos, hermano, que este pueblo no pudo avanzar porque tenía una mente desviada. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que Jesús es el camino. Y el camino es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino, hermano amado, que por sentido no va a ser fácil pasar por ahí. El evangelio es hermoso, pero hay muchas cosas que no son fáciles. ¿Cuáles no son fáciles? Aquellas que a nosotros como personas de manera individual nos cuesta trabajo. A algunos a lo mejor la mentira, a otro el enojo, a otro el robo, a otro a lo mejor la flojera, a otro la apatía. Muchos tipos de cosas que en lo individual pueden costar trabajo. Entonces, cuando está ese camino, al tener una mente desviada, no va a querer seguir en ese camino. Como que va a decir, como que estoy aquí, pero me salgo del camino. Hermano amado, porque lo siguiente que dice es que no reconocen mis caminos. Aquí lo voy a subrayar para que usted lo pueda notar ahí en su pantalla. Dice aquí que no, lo voy aquí a hacer un círculo porque no reconocen. Ahí está, no reconocen mis caminos. Entonces, amado hermano, el no reconocer los caminos es decir, es que mira, esto es lo que se tiene que hacer. Esto es lo que ahora el Señor te manda. Pero al no reconocer es porque no están pasando por ahí. Porque al decir reconocer viene esta palabra, el re. Hermano, entonces el re es volver a conocer. Quiere decir que alguien ya pasó por ahí. Ay, pero al decir no reconocen, quiere decir que ya no lo quieren volver a pasar. Entonces se les expuso, se les enseñó y todo, pero no quieren pasar por ahí. Entonces, hermano, son gente de mente desviada. No quieren estar en el camino del Señor. Prefieren el que no tranza, no avanza, es que el gobierno roba más, es que el de al lado se roba la luz. No, 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 hermano. Acuérdese, cada que pensemos en algo, en justificarnos por la acción de otra persona, hermano, usted tiene que saber que vamos a ser juzgados por lo que hagamos, no por lo que hagan los demás. Así declara la palabra. Si a nosotros, hermano amado, están haciéndonos algo mal, nosotros no vamos a pagar por eso. Vamos a pagar por qué estamos haciendo nosotros. Entonces en esta situación hay gente, hermano amado, cristiana, que se sigue robando la luz. No, hay gente, hermano amado, que... Voy a tener que decir esto, ¿verdad? Tiene su coche y da la mordida. Hermano, no está caminando en el camino del Señor. No, hermano amado, si mire, si el coche ya no está funcionando o algo, pues entonces le va a tocar una calcomanía diferente. Ya no va a circular igual. Pero es que es mi herramienta de trabajo. Hermano, eso quiere decir que no se administró bien, de tal manera que los recursos que se estuvo generando, las ganancias, entonces no supo administrarse para comprarse una unidad nueva o mejorar esa unidad que se está viendo disminuida por la carga de trabajo que se le está dando. Entonces, hermano amado, ¿qué sería? ¿Qué sería igual otra cosa que no son correctas? No sé, ahorita no se me viene algo a la mente, pero tantas cosas, hermano amado. Mire, vamos. Hay gente que, mire, hay programas sociales en nuestro país que creo que son muy buenos, pero que esos programas sociales son para gente que no tiene recursos. Escuche bien la palabra, que no tiene recursos. De hecho, el gobierno que le da esos recursos, que le da esas garantías, está planificado para gente, hermano, que gana el mínimo, que no le va a alcanzar la canasta básica con su sueldo. De tal manera que entonces, vamos a poner, ¿verdad? Si hay un apoyo de alimentos,
de leche, no sé. Y es una persona que pues no está en esa situación y la está pidiendo, hermano amado. Eso no es correcto, no está en el camino del Señor. Entonces tiene una mente desviada. Y entonces cuando miramos esto, no prosperaron. A pesar de que Dios los estaba llenando de bendiciones ahí en el desierto, se desviaron, es que mire, es que la situación es que es la mente, no es la persona en sí, que va a llegar el momento que se va a desviar de manera física. Pero si nosotros miramos al pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto, si nosotros miramos, leemos la palabra, nos damos cuenta que todo este cúmulo de gente que salió de Egipto siguió ahí. Dice la Biblia que se levantaba la nube, la gloria de Dios, y empezaba a caminar, y eso significaba que entonces ahora, mi amado hermano, el pueblo tenía que caminar. Entonces, si notamos, ¿verdad? Quiere decir que estaban ahí presentes, que iban al templo, que estudiaban la Biblia, que iban con consejería, que Moisés estaba ahí al tanto de ellos, pero su mente, hermano, estaba en otras cosas. Mire, qué peligroso es esto, porque Dios conoce nuestro pensamiento, sin lugar a dudas, pero muchas veces como ministros, hermano, no tenemos eso. Dios no lo revela como tal. ¿Por qué no lo revela? Por muchas situaciones, pero si alguien está pensando mal, hermano, no estamos facultados, no somos el Señor para decir, es que está pensando mal, le voy a decir que no lo haga. No, hermano, eso es ya de manera individual. Yo creo que si Moisés se hubiera dado cuenta a su mente, les hubiera dicho algo, pero de todas maneras no hubiera resultado, porque ya tenía una mente desviada, una mente que no quería entrar en el camino del Señor. Quieren las bendiciones, estaban ahí. Si no mal recuerdo, dice la Biblia que había la chusma. La chusma es la gente que se había pegado, que no era pueblo de Dios, pero que se pegó por las bendiciones. Entonces, hermano, rechazamos que en la iglesia haya gente que solamente quiere la bendición, pero no quiere ser parte del pueblo. No, hermano, mejor que seamos parte del pueblo, que podamos ser bendecidos por Dios, que podamos ser de su agrado. ¿Para con qué fin? Para poder estar en su presencia de continuo y todas estas bendiciones nos alcancen. Entonces, mire qué cosa tan tremenda, la mente. Es que todo empieza ahí en la mente, que es el corazón. Todo empieza ahí en la mente. Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Si tenemos una mente desviada, hermano, podríamos terminar de una manera equivocada. No, mire, ahora con la pandemia me recuerdo de diferentes apoyos que dieron, ¿verdad? Y un día una señora me dijo, usted debería de tramitarlo. Le dije, pero yo no me quedo sin trabajo. Me dijo, yo tampoco, pero ya lo tramité. Hermano, está robando. No, era una señora que no conoce del Señor, ¿verdad? Pero podría ser tentador porque era una muy buena cantidad. Pero, hermano amado, de ahí depende porque Dios está continuamente examinando, está viendo cómo estamos pensando, si diario pasamos el examen o reprobamos el examen, pero todo está ahí en la mente. Entonces, por favor, mi amado hermano, estamos en la recta final de esta enseñanza de día miércoles. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, versículo 21, y quiero mostrarle algo que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. No espero, es de bendición para cada uno de ustedes, pero es algo que tenemos que poner mucha atención. Romanos 1:21, lo tengo en la versión Peregrino, dice, pues, aunque conocieron a Dios, mire qué cosa, aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos
y su mente ignorante quedó a obscuras. Mire, vamos a rescatar muchas cosas de este versículo, que lo vamos a concatenar con Romanos 1:28, pero espéreme un poco. Usted lo puede leer en casa todo el capítulo 1 del libro de Romanos, y es muy interesante porque la Biblia nos enseña que Dios los reprobó, los dejó en una situación terrible, pero los dejó no porque Dios los impulsara, sino porque este es el medio del asunto. Dice, pues aunque conocieron a Dios, entonces quiere decir, hermano, que era parte del pueblo, que era gente que entonces estaba yendo a la iglesia, vaya. Se lo pongo en siglo XXI, ¿verdad? Año 2022. Que estaba buscando al Señor, que alababa, que danzaba, que a lo mejor iba a las clases, que leía en su casa la Biblia, que oraba al Señor. Dice, pues aunque conocieron, es decir, hermano, que tenían un cierto conocimiento de quién era Dios, pero aun aunque tuvieron un conocimiento de Dios, dice aquí, no le dieron gloria. Se lo voy a poner aquí otra vez, no. Hay una negativa aquí. No le dieron gloria ni gracias. Aquí hay otra negativa, el ni. Entonces, pues aunque conocieron, es decir, tenían un conocimiento de Dios. Y dice, no le dieron gloria ni gracias. Hermano amado, nosotros tenemos que darle gloria y ser agradecidos. Creo que este punto se va con aquel que dice la Biblia que tenían una mente enceguecida. Porque, hermano, no darle gloria a Dios, gloria es exaltarlo. Gloria es decir, es que yo tengo trabajo por su misericordia. Yo tengo casa porque Dios es bueno. No porque sea un mérito de nosotros, hermano. Creo que si alguien sigue pensando de esa manera, hay que pedirle al Señor revelación. Porque, hermano, habrá gente que tenga cantidad de dinero, pero hemos visto en la pandemia que por gran cantidad de dinero que tenga, no salvan la vida. No salvan la vida, hermano amado. Hay mucha gente que murió. Un amigo me decía que para que le dieran servicio en un hospital particular, porque eso quiere decir que tiene dinero, estaban llegando a sumas de 800,000 a 1,200,000 de depósito. ¿Qué es eso? Que prácticamente se lo iban a gastar, pues sí, a gastar. Imagínense, hermano. Yo sé que hay mucha gente que puede tener esa cantidad de dinero, que es una fuerte cantidad de dinero. Y entonces la gente lo daba. Pero al decir un depósito es prácticamente me estás prepagando algo que voy a gastar contigo. Este amigo me dijo que al principio de la pandemia estaban pidiendo 300,000, luego lo subieron a 500, a 600, luego lo subieron al 1,000,000 y hoy piden más. Y mucha gente no salva la vida. Entonces no podemos decir que tenemos salud porque es que como muy bien, es que como vegetales, es parte de, tenemos que ser cuidadosos, estoy de acuerdo. Pero hermano amado, ha habido gente que muy bien alimentada, deportista y ha fallecido. No, hermano, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios en su misericordia nos los ha regalado. Dios en su misericordia nos ha bendecido. Eso es darle gloria y darle gracias por lo que tenemos. Y aún por lo que no tenemos. Porque muchos están aferrados, hermano, empecinados a, es que me falta esto y Señor, mis hijos. Sí, pero ¿qué tienes hoy? El que es agradecido, Dios le da más. El que es agradecido, Dios lo bendice al doble. Pero entonces, mire, sino que se extraviaron en sus razonamientos. Quiere decir que fue más importante la ciencia, el consejo de Chonito, el consejo de Pedrito, el consejo de mi abuelito, que lo que estaba conociendo de Dios. Se extraviaron en sus razonamientos de razón, de raciocinio. Quiere decir que confiaron más en su mente. Confiaron más, hermano amado, a lo mejor en tal clase. No estoy diciendo que la ciencia sea equivocada, que la ciencia sea mala. No, hermano, Dios la ha permitido porque hay mucha gente
que no conoce de Dios y que de alguna manera eso ha prolongado que tenga un poco más de días y a lo mejor pueda aceptar al Señor como su Salvador y no se pierda. Pero, hermano, nosotros basarnos en un razonamiento humano, eso es terrible, porque lo que trae es que entonces, dice, se extraen con sus herramientas y su mente ignorante. Mire, qué interesante, mire, una vez más. Híjole, creo que sí se puede poner otro color. Color de lápiz, a ver, voy a ponerlo en color morado. Muy bien. Entonces, mire, sino que se extraen en sus razonamientos. Voy aquí a subrayar razonamiento. Ahí está, razonamiento. Entonces, ponga mucha atención con esto. En su razonamiento. Porque se extraen en sus razonamientos y su mente ignorante. Entonces, este le voy a poner aquí, mente ignorante, quedó a oscuras. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al desdeñar, al menospreciar el conocimiento de Dios, en otras palabras, al menospreciar lo que está escrito en la palabra de Dios, se fueron tras un razonamiento humano, tras su pensamiento humano. Puede ser, hermano, vuelvo a repetir, ninguna ciencia es que esté yo en contra de alguna ciencia. No, sabemos y mucha ciencia se ha dado cuenta que Dios tiene la verdad. Pero me estoy refiriendo a que prefirieron, ese sería el resultado. Le dieron más importancia al razonamiento, al dicho popular, a la experiencia de fulano, de mengano. Por muy, hermano, que sea muy inteligente esa persona, por muy capaz, por más cursos que haya tenido, por más doctorados, postdoctorados, hermano, ¿podemos ocuparlo de alguna manera? Claro, yo no estoy diciendo que no. Pero si se le dio ese primer lugar al razonamiento, entonces cuando alguien tiene un razonamiento, no podríamos decir que es ignorante. Déjeme explicar esto, déjeme profundizar un poquito, ya me queda poco tiempo, pero si alguien tiene un razonamiento humano, humanamente no es ignorante. Puede conocer historia, geografía, física, química, psicología, medicina, muchas cosas. Entonces no es una persona ignorante, es una persona que tiene un cierto conocimiento. Y conocemos, hermano, personas que han sido renombradas, que les dan premios, que les dan galardones porque descubrieron tal cosa o son eminencias en su campo de trabajo. Pero lo que dice aquí, lo que a la visión de Dios, es que aunque tengan todo ese conocimiento, para Dios tiene una mente ignorante. Una mente que ignora el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? La palabra de Dios. Lo que Dios está trasladando para que el mundo sea mejor, para que la persona tenga bendición. Entonces, hermano, eso es muy interesante porque al tener razonamiento, tiene un conocimiento humano, pero tiene una ignorancia de Dios. Tiene una ignorancia de sus designios, tiene una ignorancia de los propósitos de Dios en su vida, tiene una ignorancia de quién es Dios, de cómo opera, quién es. Porque hoy, hermano, es una barbaridad que mucha gente siga pensando que Jesús, hermano amado, tenía ojo verde, que era blanco. Hermano, no es así. La Biblia lo dice varias veces que Él no vino con hermosura. Él vino, hermano, feo para que nadie le deseara. Entonces tienen una ignorancia profunda de quién es Dios, cómo es Él, qué hace, cuáles son sus cuáles son sus emociones, cómo Él trabaja. Y entonces, hermano amado, vemos que aquellas personas que prefieren el razonamiento humano, son ignorantes y quedan a obscuras. Mire, qué cosa tan terrible. Quedar en obscuras es algo tremendo, porque uno no puede palpar, uno no puede disfrutar, es muy complicado estar en una situación así. Entonces, ahora nos vamos, usted lo puede leer en casa, los versos que están ahí en medio, pero vámonos al verso 28, y dice aquí, y como no aprobaron reconocer a Dios,
Los entregó Dios a una mente reprobada para que hicieran lo que no es debido. Entonces, mire, aquel que tiene una mente ignorante va a llegar a una mente reprobada. ¿Qué cosa? A ver aquí, vamos a subrayarlo y lo voy a poner aquí de color rojo para que resalte y toda la cosa. ¿Cuál es el color rojo? Es reconocer a una mente reprobada. Hermano, eso ya es muy terrible. Aquel que tiene una ignorancia de quién es Dios va a terminar con una mente reprobada. Y aquel que tiene una mente reprobada dice, para que hicieran lo que no es debido. Aquel que tiene una mente reprobada va a hacer cosas que no son agradables. ¿Y cómo termina aquella persona que está haciendo cosas desagradables? En muerte segunda, en destrucción. Hermano, eso es algo grave. Eso es algo muy grave. Porque entonces, a pesar de estar en el templo, podría estar perdiendo el tiempo esa persona. Y no estoy diciendo que deje de ir al templo, no, sino cambiar nuestra mente y decir, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no es que usted a lo mejor vaya a invertir 8 horas al día. No, porque si usted trabaja, tiene sus actividades, pues hermano, es imposible que eso suceda, ni modo que no duerma. Usted tiene que descansar. Me estoy refiriendo a que si no tiene ese interés, no tiene esa fuerza para decir, bueno, voy a poner unos minutos al día, 1 hora, media hora, 45 minutos, depende cada quien, depende de sus esfuerzos, depende sus ganas, depende de muchas cosas, pero que vaya en esa, ¿cómo se puede decir? En esa carretera de, yo no quiero ser ignorante, yo quiero conocer quién es Dios. Yo quiero conocerle verdaderamente. Y entonces eso va a evitar que entonces tenga una mente reprobada. Y que entonces por lo tanto no haga cosas que son indebidas y tenga vida eterna. Entonces mire hermano, sí es importante que usted y yo miremos nuestra mente. ¿En qué pensamos el día a día? ¿Cuánto tiempo estamos en el pensar diario? En eso que nosotros le ponemos más tiempo. Hermano, esto estudiándolo hoy, yo lo había leído varias veces, pero al mirar que es una consecuencia, hermano amado, esto sí es fuerte, es verdaderamente fuerte esto. Entonces, hermano, creo que cada día puedo entender un poquito más el propósito por el cual Dios nos ha mandado a Nación Santa. Y una de las cosas que Dios a mí me habló tácitamente y me dijo, tienes que enseñar y predicar. Enseñar y predicar. Entonces miro y quiero terminar con esto que terminamos la semana pasada, pero solamente como un refuerzo. Entonces dice Jeremías 31:33, pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces hermano, tenemos que tener la ley de Dios en la mente, pero para tener la ley de Dios tenemos que invertir tiempo. Una cierta cantidad de minutos, de horas a la semana. Y eso va a trasladar la ley de Dios, la palabra de Dios. Hermano, ha habido hermanos que me preguntan, ¿y cómo le hacemos para hacerlo más rápido? No, tenga paciencia. La cosa es, esta carrera no es de velocidad, es de resistencia, es de aceleración, poco a poco, pero firme. Y eso le va a dar éxito en el Señor. Entonces, hermano, para que tengamos una mente diferente, una mente aprobada, una mente, hermano, con luz, una mente, ¿qué otra dijimos? Una mente, recta, ¿verdad? Tenemos que estar en la palabra del Señor. Así es que yo lo felicito que hoy, día miércoles, siendo ya 5 minutos, ¿verdad? Para las 9 de la noche, usted y yo estemos estudiando la palabra de Dios. Y lo felicito a aquel que está estudiando la palabra de Dios de continuo, una cantidad de minutos a la semana, diario, no lo sé. Porque entonces, hermano, va a evitar que usted tenga una mente reprobada, que usted tenga una mente que no es correcta. Y entonces usted está evitando que tenga un mal final. Aquel que vive la palabra de Dios, que está estudiando, que se esfuerza en ir al servicio, que hace lo que dice la palabra, está, está trabajando, está haciendo méritos para que reciba hermosos galardones. Entonces, hermano amado, quiero cerrar una vez más con esto. Primer libro de Corintios 2:16.
En la versión Telea, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Está preguntando. ¿Quién puede darle consejos? Nuevamente está preguntando. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos llene, pero a la par estar estudiando su hermosa palabra. Y hermano amado, están invitados para todo aquel que quiera recibir enseñanza presencial en el templo. Vamos a iniciar este día sábado a las 6 de la tarde. Aquellos que quieran, aunque no son, que no son parte de aquí de la iglesia, mándenos un mensaje. Y si a usted le ha gustado lo que el Señor nos da en esta casa espiritual y vive muy lejos de este lugar, ¿verdad? De la Ciudad de México, estamos en Tecomel, en Milpalta, entre Milpalta y Tláhuac. Hermano amado, si vive muy lejos, le cuesta mucho trabajo venir y hermano, pero quiere aprender y con eso decidir a qué casa espiritual va a ir, mándenos un mensaje. Están en todas nuestras redes sociales nuestro número de WhatsApp 55 25 00 95 40. Mándenos un mensaje y si alguien está interesado le abrimos las clases. Solamente le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, le decimos el horario y va a poder entrar a las clases. Porque hermano, es importante que recibamos la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Pues el fin es que usted y yo podamos terminar nuestra vida con una mente aprobada, no por los hombres, no por la humanidad, sino por el Señor. Así es que oremos en esta noche bendita, en esta noche hermosa, y que el Señor a cada uno de nosotros nos sea entregando más revelación. Oremos todos juntos. Espíritu Santo de Dios, yo te vengo rogando, suplicando, que traigas a cada uno de nosotros, Señor, revelación de esas cosas que no te agradan, Señor, de esas cosas que nos impiden el poderte buscar genuinamente, con fuerzas, con ganas, con bríos. Señor, ayúdanos porque somos hombres y mujeres hechos del polvo de la tierra. Pero si tan solo, Señor, tu Santo Espíritu nos llena, nos unge, está sobre nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, sé, Señor, que vamos a poder tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Danos ese impulso para estudiar tu palabra. Danos esas fuerzas para estar, Señor, leyendo tu escritura y que podamos tener luz en nuestra mente. En el nombre de Jesús, que sean bendecidos, Señor, todo aquel que está al alcance de mi voz, que escucha este mensaje, y a donde quiera que esté, Señor, tú bendícelo de manera abundante. En el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro Señor Redentor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para mí es un gusto, ha sido una bendición el estar con ustedes en estos minutos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos en la próxima. Vamos a tener las clases el día sábado a las 6 en punto, a las 6 de la tarde, y el domingo es Santa Cena. Así es que estás cordialmente invitado a esta bendición, a esta oportunidad para estar a cuentas con nuestro Dios y que si Él viene podamos estar más limpios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.